Hola, ¿cómo están mis queridos estudiantes? Bueno, a ver, quiero presentarles ahora un video del tema de estática, ¿no? Es un tema de verdad muy interesante también, que complementa de alguna forma dinámica lineal y rozamiento. Y este tema, en su aplicación realmente es muy extensa y también tiene algunos principios, algunas leyes que, bueno, pues rigen, ¿no? el cálculo de problemas de estática. Bueno, recordemos los dos principios o condiciones, más bien dicho, de equilibrio que tiene la estática. Una es el principio de la inercia o de la primera ley de Newton, donde la suma de fuerzas que actúan en un sistema tiene que ser igual a cero y esto condiciona el equilibrio. La segunda condición es cuando los momentos o sumatoria de momentos que actúan en un sistema, en un cuerpo, y estos al sumar si dan cero, entonces también diremos que está condicionando el equilibrio, ¿no? Entonces, estas dos condiciones, si nosotros hablamos del tema estática, a ver, ¿se puede ver ahí? Ahí está. Estática. Entonces, la primera condición de equilibrio, habíamos dicho de que indica de que todo cuerpo, si es sometido a una cantidad de fuerzas, ¿ya? Entonces la sumatoria de todas ellas tiene que dar igual a cero, ¿no? Si hablamos de la segunda condición de equilibrio, entonces diremos que la suma total de momentos respecto a un punto de apoyo, ¿no?, es igual a cero. Podemos tomar una convención de signos donde los momentos positivos serán aquellos que intentan hacer girar un cuerpo en sentido antihorario, caso contrario serán negativos. Bueno, obviamente estas dos condiciones nosotros los podemos aplicar de acuerdo a la necesidad que tengamos, ¿no? Los ejercicios a veces requieren solo de uno de ellos o ambos ya combinados y nos van a permitir resolver los ejercicios. ¿Qué tal si hacemos algunos ejemplitos? Me estaba olvidando algo más, el teorema de Lamy, ¿no? El teorema de Lamy, que también es muy interesante al momento de aplicar en un caso específico, ¿no? Por ejemplo, el teorema de Lamy dice que si tenemos acá tres fuerzas que concurren, por decir, en un mismo punto, y a su vez estas fuerzas forman ángulos entre ellos, ¿no? Por decir, aquí entre F1 y F2 alfa, aquí entre F2 y F3 beta, vamos a decir, y gamma entre F1 y F3, diríamos. ¿Listo? Ahora, ¿cómo relacionamos estos ángulos y fuerzas? Lamy los relaciona de la siguiente manera. Dice que la fuerza 1, ¿no?, divide entre el seno del ángulo opuesto, o sea que sería beta. Ahí está. Beta, ¿no? Si queremos hallar una equivalencia a esto, será decir la otra fuerza 2 dividido entre el seno del ángulo opuesto a la fuerza 2. Fíjense, la fuerza 2 del ángulo opuesto es gamma. También podríamos igualar a una fuerza, en este caso la 3, y dividir entre el seno del ángulo opuesto a F3, que es alfa. Bueno, hay algo que se debe mencionar en este teorema. Este teorema nos va a permitir resolver problemas donde tres fuerzas, no dos ni cuatro, tres solamente, que actúan en un cuerpo y estos aseguran el equilibrio, estas tres. Entonces Lamy es algo muy específico, ¿no? Pero si hubieran cuatro fuerzas, por decir cinco fuerzas o dos, Lamy ya no se puede aplicar ahí, pero sí estas otras dos condiciones de equilibrio. Entonces aquí les presento las reglas, vamos a decir, o las dos condiciones de equilibrio y el teorema de Lamy, las cuales nos van a permitir resolver los ejercicios de estática. Bueno, ahora sí, a ver, ¿qué les parece si comenzamos con un ejemplito de lo que estamos hablando?
bien. ¿Qué les parece este? A ver, vamos a llamarle ejemplo número 1. Dice en la figura, hallar el valor de f. Hallar el valor de f. Hallar el valor de f para que el sistema esté en equilibrio. Para asegurar, podemos decir también, ¿no?, el equilibrio. Entre paréntesis, W es igual a 100 newtons. Bueno, tenemos un dibujo de apoyo donde podemos observar acá un techo rígido, un cable que está sujetado a ese techo, pero a su vez está sujetando en el otro extremo a una esferita, ¿ya?, como se puede ver ahí. Y esta esferita, para que esté en esta configuración, obviamente está separado un ángulo de 50 grados de la vertical, pero hay alguien que está logrando esta configuración y es una fuerza, ¿no? Esta fuerza es la que me están pidiendo calcular, ¿no? Esa fuerza me están pidiendo calcular. Hay que considerar de que esta esferita tiene peso, ¿no? Entonces el peso estará actuando en la esferita verticalmente hacia abajo. Pero no lo voy a hacer todavía porque el dibujo, así con la pregunta, está planteado como lo están viendo. Sobre este dibujo ya podemos dibujar las fuerzas que actúan y luego ya aplicar las condiciones de equilibrio o LAMI, ¿no?, dependiendo del caso. Bueno, a ver, veamos bien. Ahora sí voy a empezar a dibujar. Ya podemos observar el dibujo original y sobre esto dibujamos el peso, ¿no? El peso es una fuerza siempre vertical y hacia abajo. Y el peso y esta fuerza están jalando el cable reacciona en el sentido contrario en el mismo cable. Y a eso le llamamos la tensión. Entonces, si ustedes se fijan en este ejercicio y miran la esferita, estaban actuando tres fuerzas, ¿no? Y eso me lleva a pensar en LAMI. LAMI habíamos mencionado de que se puede aplicar para cuando tres fuerzas están actuando en un mismo punto o convergen, y además es necesario saber los ángulos entre ellos. ¿Se podrán saber los ángulos entre ellos? Esa es mi pregunta. Miren, entre F y W podemos ver que es horizontal y esto es vertical. Hay una formación de 90 grados. Este 50 grados, ¿ya?, si nosotros trazamos líneas verticales y horizontales así en forma de segmentadas, ese 50 podemos observar que se repite acá, ¿cierto? Ahí, fíjense, por ángulos alternos. Pero este cuadrante da 90, por tanto este pedazo de acá es 40, este cuadrante de acá será 90 y de acá hasta acá será 90. Muy bien. Ya tenemos todos los ángulos, fíjense. ¿Qué tal eso? Si aplicamos LAMI, ¿qué les parece? Vamos a aplicar LAMI, porque me parece que es muy conveniente. Por LAMI, así vamos a decir. Y vamos a comenzar. Tenemos de dato el peso, por si acaso, aquí está. Entonces aquí me estaba olvidando poner los datos. ¿Y qué estoy buscando, no? El peso es un dato y vale 100 newtons. Y la pregunta es hallar F, ¿ya? Ahora sí vamos a decir por LAMI. ¿Qué podemos decir? Vamos a comenzar obviamente por el dato, ¿no?, que tenemos. En este caso es el peso. Y voy a decir peso y divide entre el seno del ángulo opuesto, así dice LAMI, ¿no? Peso divide entre el seno. El ángulo opuesto al peso es 90 más 50, no es todo esto, ¿no? Fíjese, 90 más 50 es 140. 140. Eso igualamos a otra fuerza que me interese. En este caso me interesa F, ¿no? Entonces voy a decir F dividido entre el seno del ángulo opuesto a F, ¿no? El ángulo opuesto a F, fíjense, es todo esto de acá. 90 más 40, 130. ¿Listo? Ahora, ¿por qué no lo he igualado con T? O sea, podría haber dicho T entre el seno de 90. Pero obviamente acá en la pregunta no me están pidiendo el valor de T, me están pidiendo F. Entonces, con esta igualación ya podemos calcular. ¿Por qué? Porque podemos observar que es una ecuación con una incógnita, ¿no?
lo que hacemos simplemente es despejar la incógnita. Y diremos, a ver, peso por el seno de 130 dividido entre el seno de 140, y eso es igual a F. Ahí está. A continuación, reemplazamos datos y diremos, F es igual a, el peso es 100 newtons por el seno de 130 y dividimos entre el seno de 140. Agarramos una calculadora y podemos saber cuál es el ángulo, o perdón, el valor de la fuerza, ¿no? A ver, calcule por favor. ¿Cuánto es el valor de esa fuerza? El valor de esa fuerza. Y el valor es, bueno, ustedes con la calculadora lo van a calcular y obviamente esto vamos a obtener en newtons, ¿no? Ya, entonces fíjense qué sencillo se volvió a resolver esto por Lamy, ¿no? Interesante. A ver, ¿qué les parece este otro ejercicio que también tiene su característica? Vamos a ver. Aquí está. Por ejemplo, dice un bloque de 10 newtons, un bloque de 10 newtons de peso se encuentra en equilibrio, hallar la tensión en la cuerda AO. ¿Ya? Hallar la tensión, hallar la tensión en la cuerda AO. Si el bloque pesa 10 newtons. Si el bloque pesa 10 newtons. ¿De qué está hablando? Bueno, aquí estamos viendo una figura donde es un techo rígido. De este techo salen dos cuerdas de esta forma, formando 90 grados. Le vamos a llamar el punto O, a este le vamos a llamar la unión A, la unión B. Del punto O sale una tercera cuerda que sujeta un bloquecito de peso W, que en este caso es 10 newtons. El ángulo que forma acá es 30 grados de esta cuerda y de este, bueno, no sabemos. Ahí está pendiente. Bueno, si nosotros anotamos los datos y las incógnitas, entonces, ¿qué podemos decir? A ver, hallar la tensión en la cuerda AO. Entonces, vamos a hallar la tensión en la cuerda AO. Ahorita con un dibujo vamos a ubicar dónde está esa tensión AO. Si el bloque pesa 10 newtons, W es igual a 10 newtons. Bueno, entonces ya está planteada el problema. Ahora vamos a dibujar las fuerzas que actúan. Voy a comenzar con el peso, que siempre es vertical hacia abajo. A la reacción de este, bueno, si esta es la acción, la reacción de este peso será esta tensión en esta cuerda. Le voy a llamar T1, ¿listo? Solo para denominar. Entonces, si miramos el punto O, en la misma cuerda la tensión 1 vuelve a aparecer, pero en sentido contrario. Aquí obedeciendo la tercera ley de Newton, ¿no? Acción, reacción, acción, reacción. Ahora, T1, si decimos que es acción debido a O, entonces en estas dos cuerdas va a haber una reacción. Le vamos a llamar T2, ¿listo? Y esta otra cuerda va a haber otra reacción y le vamos a llamar T. Y es justamente lo que estábamos buscando, ¿no? Esa es la T, porque decía la pregunta, hallar la tensión en la cuerda AO. AO, aquí está, ¿no? Entonces, esta es la tensión. Bien, acá estamos viendo dos subsistemas, ¿ya? En las cuales nosotros podemos trabajar aplicando las condiciones de equilibrio, ¿no? Uno es para el peso W y otro es para el punto O.
Nosotros podemos plantear ecuaciones para cada uno y obtener las incógnitas que deseamos. Fíjense, ¿dónde está la incógnita aquí? Aquí, ¿verdad? Pero para lograr esto yo quisiera saber por lo menos un dato, T1 o T2, pero no conozco ninguno de los dos. Pero gracias al bloque yo podría conocer T1 debido al bloque, porque W sí es conocido. Entonces mira lo que voy a hacer. Voy a decir en el bloque. ¿Qué está pasando en el bloque? En el bloque puedo decir sumatoria de fuerzas en el eje Y es igual a 0, ¿no? Aplicando la primera condición de equilibrio. ¿Qué escribo acá? A ver, fíjense el bloque nada más. T1 menos W, menos W, y eso es igual a 0. O sea que T1 despejando es igual a W, que por cierto vale 10. O sea, hemos hallado T1. Ese T1 nos va a permitir resolver ahora el ejercicio si hago el análisis ahora en el punto O. Bien, nuevamente podríamos aplicar la primera condición de equilibrio o Lamy. ¿Por qué Lamy? Porque aquí en este punto están actuando y convergen además tres fuerzas, ¿no? Y Lamy justamente puede resolver esto, pero necesitamos ángulos. Bueno, entonces hallemos. Por ejemplo, acá tengo 90, ya eso es un buen dato. Este 30 grados, ¿dónde se repite? A ver, aquí, ¿no? Si nosotros trazamos una línea horizontal así, este 30 se repite ahí. ¿Estamos de acuerdo? Ángulos alternos internos, ¿no? A ver, está un poquito chueco esto. Ahora sí, ¿no? Ahí está, 30 grados. Ahora, esto de acá es 90, ¿verdad? De aquí hasta aquí, porque es un cuadrante. Excelente. Si yo trazo esta línea horizontal todavía desde el otro lado, esto te voy a borrar. ¿Sí? Entonces podemos verificar de aquí hasta aquí hay 90 también, ¿no? Perfecto. Acá, en una recta hay 180, ¿no? Ya tengo 30 más 90, que son 120. A 180 me faltarían 60, ¿no? Ah, ya tengo todos los ángulos. Ya tengo todos los ángulos. ¿Ya? Por si acaso, este 90 de acá es todo este cuadrante, ¿no? Y este uno de acá. Así lo vamos a volver a escribir ahí. Listo. Ahora, aplicando Lamy, vamos a decir por Lamy. Caramba, qué interesante este teorema, ¿no? A ver, podemos comenzar con el dato, que será T1, porque es conocido, dividido entre el seno del ángulo opuesto, que es 90, ¿no? Aquí está. Y eso igual a, es la incógnita que me interesa. En este caso voy a usar T. Entonces voy a decir T y divido entre el seno del ángulo opuesto. De T el ángulo opuesto es todo esto, ¿no? O sea, 90 más 60, y eso es 150. De acá, fíjense ustedes, de que esto es dato, dato y dato, y esta es la incógnita que justamente estamos buscando, ¿no? Lo despejamos y se acabó el ejercicio. Entonces aquí vamos a tener T1 por el seno de 150 dividido entre el seno de 90. Y eso es igual a T. Listo. Se acabó. ¿No? De acá despejamos T y nos va a dar el... ¿Qué tal? Ahí está. Miren eso. Interesante, ¿no? El ejercicio. Obviamente ya sabemos cuánto vale T1, ¿no? 10 newtons por seno de 150 entre seno de 90. Bien, muchachos, ¿qué les parece? ¿No? Ya son dos problemas que hemos resuelto por Lamy y de verdad agiliza muchísimo el análisis. ¿Ya? A ver, vamos con un tercer ejemplito. Vamos con un tercer ejemplito. ¿Qué les parece? A ver, a ver, a ver. Vamos a, esta vez, aplicar, esta vez la segunda condición de equilibrio. ¿Listo? Y dice así, bueno, el anterior era el 2, ¿no? Este va a ser el 3. ¿Qué dice la pregunta? En la figura hallar la tensión en la cuerda. Hallar la tensión en la cuerda. ¿Ya? Y la reacción en la articulación. La reacción
en la articulación. Perfecto. Tenemos una figura de apoyo donde podemos ver una pared, una viga. ¿Ya? Esta viga está articulada mediante una bisagra en la pared, pero a su vez esta viga está sujetada mediante un cable hacia la pared, y de este extremo sale otro cablecito y sostiene un bloque de peso 100 litros. Bueno, esto por ejemplo está en la figura, ¿no? Y viene con la pregunta por si acaso. ¿Ya? El ángulo que forma esta cuerda es 53 grados. Bueno, es una viga. Claro que si no hubiera esta cuerda, entonces esta viga se cae, ¿no? Prácticamente se pone vertical. Pero gracias a esta cuerda lo podemos observar en esta configuración. Bueno, a ver, ¿qué datos tenemos? Podemos decir que tenemos de datos el peso, y que vale 100 litros. La pregunta va a ser hallar la tensión. Pero ¿de cuál cuerda, no? En la cuerda nada más dice. Bueno, está hablando de esta cuerda que prácticamente es la clave, ¿no? De sujetar esta viga, esta cuerda de acá. Le vamos a llamar T nada más. Ahora vamos a dibujar las fuerzas que actúan. Acá actúa el peso W. Acá vamos a decir que actúa una fuerza tensión, o una tensión le vamos a llamar 1, debido al bloque. Debido a este punto hay la misma tensión, pero en sentido contrario. Pero esta tensión, al estar jalando hacia abajo, entonces va a producir una tensión en esta cuerda, que le vamos a llamar la tensión T, la que estamos buscando, ¿no? Le vamos a poner como incógnita. Bueno, pero hay un detalle más. Estas dos cuerdas es como si estuvieran presionando la base, y la base va a reaccionar en este sentido. De manera horizontal, le vamos a llamar R. Que por cierto, esta R también se manifiesta en la bisagra, porque esta R en todo momento está actuando en la viga, ¿no? Entonces prácticamente la pregunta, inciso B, vamos a decir, también es hallar la reacción, ¿no? Porque dice hallar la tensión en la cuerda y la reacción en la articulación, esta R. Entonces, esta misma R se repite acá, por cierto, ¿ya? Bueno. Bien, hay que recordar algo. Acá, por ejemplo, como es una bisagra, nosotros entendemos de que las bisagras tienen dos reacciones, ¿no? Una reacción en Y, una reacción en X. Acá le vamos a llamar reacción en X, ¿no? Así. Ya. Listo. Entonces, podemos poner las fuerzas en la articulación, o lo podemos poner en cualquier parte de la viga, esta RX me estoy refiriendo, o simplemente en el extremo derecho. ¿Ya? Como ya lo he puesto acá, pues esto lo voy a borrar, así. Ahí está. Listo. Ya está la reacción en la articulación. Bueno, ahora sí. De acá de inmediato podríamos deducir que T1 es igual a W, ¿no? Entonces acá si hacemos suma de fuerzas en Y igual a 0, podemos decir que T1 es igual a W, pero W es 100 newtons. ¿Listo? Ahí está. Ya tenemos T1. Ahora sí, vamos a aplicar la segunda condición de Clipper. Vamos a llamarle a esta barra, o vamos a decir que tiene longitud L. ¿Listo? Solamente voy a decir que tiene longitud L, o cualquier otra longitud si ustedes desean. Ahora voy a aplicar la segunda condición de equilibrio. Sumatoria de momentos es igual a 0, y voy a elegir un punto de apoyo. Le vamos a llamar el punto O, ¿listo? En este lugarcito. Entonces vamos a decir respecto a punto O. Voy a usar este punto como punto de apoyo. Voy a decir antihorario positivos. ¿Ya? Bueno, recordemos que los momentos es una magnitud física que resulta de multiplicar la fuerza por el brazo que va a torcer, ¿no? Y este brazo nos va a permitir intentar hacer rotar un objeto, ¿no? En un sentido. Si ustedes se fijan y decimos que el punto de apoyo es O, entonces los que están intentando hacer girar la barra son T y T1. Por ejemplo, T intenta hacer girar el antihorario y T1 horario.
Fíjense, solamente habría dos fuerzas. Mientras que Lx y Ly, los que son las reacciones, no pueden hacer girar para nada la bisagra ya que están actuando en el mismo punto. O sea, no tienen un brazo a torcer. Entonces vamos a proceder. Y voy a decir T, multiplicamos por el brazo, L, por el seno de 53. Esta es la definición del momento. ¿Ya? Y además es positivo. T1 va a ser negativo, su momento. Multiplicamos por el brazo, que es L, por el seno del ángulo que forman ambos. T1 y L forman 90 grados. Aquí vamos a poner 90 grados. Bueno, lo que estamos observando en la base, por si acaso, eso es todo, ¿no? Y acá podemos decir que esto es igual a 0. Bueno, a continuación podemos decir que de acá despejamos o factorizamos, más bien simplificamos L, despejamos T. Entonces acá vamos a decir T1 seno va a pasar a sumar. Y seno de 53, que está multiplicando, pasará dividido. Bueno, está multiplicando a T, ¿no? A continuación podemos reemplazar los datos. T1 sabemos que es 100. Bien, por seno de 90, dividido entre el seno de 53. Finalmente T resultará en, bueno, ya que 100 está en newtons, ¿no? ¿Qué les parece? Ahí tenemos el valor de T. ¿Listo? ¿Qué les parece si ahora hallamos L? ¿No? ¿Qué les parece si ahora hallamos L? Bueno, para hallar L es un poquito, digamos que más largo el análisis, en el cual podemos usar la primera condición de equilibrio. Estoy hablando solamente en la viga, ¿ya? Y es ahí donde vamos a tener que analizar las sumatorias de fuerzas en Y, que es igual a 0, y las sumatorias de fuerzas en X también tienen que ser igual a 0, ¿no? Entonces, para la viga. ¿Ya? Para eso, nosotros podemos descomponer T de la siguiente manera. Ahí está una componente en X y la otra componente en Y. Esta componente será T coseno de 53, es la componente, y este de acá será T seno de 53. ¿Listo? Una vez hecho eso, podemos plantear las ecuaciones. Por ejemplo, para el eje Y, diremos entonces LY hacia arriba, hacia abajo T1, hacia arriba T seno de 53, y eso es igual a 0. Si hablamos del eje X, será LX menos T coseno de 53. ¿Listo? Y eso es igual a 0. Si se fijan de la ecuación, vale, le llamaremos 1, le llamaremos 2. ¿Se puede ver hasta ahí? A ver. Ahí está la ecuación 1 y 2. De la ecuación 2, fíjense, directamente Lx puedo resolver, ¿no? Y eso es igual a T coseno de 53. ¿Listo? Porque T ya conocemos y Lx, entonces está en newtons. ¿Cómo hallamos Ly? Fíjense, T1 y T también son conocidos. T vale esto y T1 vale 100. Si despegas Ly, entonces también ya vas a obtener de acá Ly en newtons. Bueno, pero esa no es la respuesta final. Me están pidiendo cuál es la reacción en la bisagra. Entonces, si ustedes se fijan, son dos fuerzas perpendiculares. Entonces, por Pitágoras podemos calcular cuál es la reacción total, que será este de acá. Entonces, vemos acá que es un triángulo rectángulo. Entonces, L resulta por Pitágoras Lx al cuadrado más Ly al cuadrado. ¿Listo? Como ya tenemos Lx, ya tenemos Ly, L resultará en newtons. Bueno, ¿qué les parece el ejercicio? Interesante, ¿no? A partir de este problema pudimos hallar la tensión solamente usando la segunda condición de equilibrio. Y
para hallar la reacción en la articulación, entonces estamos hallando la reacción total, por si acaso, estamos hallando o estamos usando las dos fuerzas que actúan, y sabemos que la reacción de una bisagra son dos, debido a su no libertad de movimiento en esas dimensiones, por eso es que tiene Rx y Ry, ¿no? Entonces, analizando solamente la barra, entonces tenemos 1, 2, 3, 4 fuerzas, ¿no? Lo interesante de hacer este análisis de la primera ecuación de equilibrio es que las fuerzas tienen que ser horizontales y verticales. Aquí está genial, pero este también, pero este no, ¿no? Esta diagonal es lo que tenemos que descomponer. Gracias al ángulo lo descomponemos una horizontal y una vertical. A continuación, simplemente sumamos fuerzas en Y y en X. Y es ahí donde observamos la incógnita de Y y Rx, ¿no? De las cuales despejamos. Y finalmente volvemos a esta figura y haríamos la reacción total en la bisagra, ¿no? Por Pitágoras, ya que se forma un triangulito rectángulo, ¿no? Catetos Rx y Ry. Por eso hemos usado el teorema de Pitágoras. Bueno, chicos, muchas gracias. Por ahora eso es todo. Ojalá estos 3 ejercicios les pueda ayudar un poquito más a aclarar las dudas que ustedes tienen. Y bueno, pues a practicar con todo el material que también ya se dispone. Chao, muchachos, señoritas.